Buenas, 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 ¿cómo están? En un programa más. Hoy estamos con un invitado muy especial. Sí, ya lo conocemos, es Cristian, también el productor del programa. Pero bueno, hoy también tenemos la ausencia de Bauti, nuevamente nos pone muy tristes, pero nada, continuamos. Él sé que nos está mirando y va a volver, obviamente. Va a volver. Exacto. Así que nada, hoy tenemos también dos invitados muy especiales que ahora se van a presentar. Y bueno, como habrán visto en el título del programa, hoy tenemos un programón. Algo que era necesario también tener y obviamente vincularlo con la palabra, que es fundamental. Y está yo creo que en la mayoría de congregaciones como ministerio. Y bueno, tendría que estar en la vida de todo cristiano también, así que... Y se hizo esperar el programa. Sí. Tuvimos una pausa, unas vacaciones no planificadas. Sí. Pero bueno, pueden pasar, esto es normal en cualquier ministerio también. Así que nada, arrancamos y arrancamos primero que nada repitiendo las reuniones. Yo sé que es algo repetitivo, pero es necesario. Nos encontramos en la iglesia Donado 533 en IC Vida Eterna. Nos pueden seguir en redes también y tenemos reunión de oración los viernes 20 horas y los domingos 9 horas la Santa Cena. Y bueno, los sábados reunión de jóvenes. Y exploradores, a las 5. Exacto, y reunión de jóvenes a las 7 de la tarde. Bueno, después de esa introducción, nada, queríamos primero que se presenten, que puedan contar, bueno, qué se dedican, bueno, si fueron siempre de Bahía. Empezamos con las damas. Bueno, mi nombre es Virginia Lafalla, soy de Bahía Blanca, soy profesora de inglés y bueno, y estoy en mi iglesia, en General Daniel Serri, estoy en la parte de alabanza, además de otros ministerios. Así que bueno, los chicos, y siempre que puedo, estoy colaborando junto con la iglesia IC Vida Eterna. Exacto. Siempre, ¿no? Siempre. ¿Y Marce? Bueno, mi nombre es Marcelo, miembro de esta amada iglesia. Amo. Y bueno, vengo con mis hijos, así que soy muy contento de este privilegio de poder participar con ustedes. Así que en lo que pueda ser útil y si es que puedo, acá estamos. Totalmente contentos, sí. Y bueno, tu ministerio, bueno, uno de los ministerios es también... Hoy con la alabanza. Claro. Que también, bueno, fue a propósito también los invitados porque, bueno, como estábamos hablando de esto, dijimos, no, necesitamos gente que esté como en el ministerio, en el tema actualmente, entonces era necesario también. Y bueno, arrancamos con una dinámica, pero no va a ser la de siempre, ya la hemos hecho en algunos programas y nos parece como más en el tema, siendo un rompehielo así como, no sé, para descontracturar y empezar con el programa, teniendo que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es alabanza y música cristiana. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Querés que empecemos con vos, Virgin? Empezamos con vos con todo. Dale. Bueno, la dinámica es verdadero o falso. Ok. La idea es que nosotros tenemos algunas afirmaciones o frases que se suelen escuchar y ustedes, según su criterio o según lo que piensan, no necesariamente tiene que estar, no sé, fundamentado con un versículo, pero pueden obviamente fundamentarlo con la palabra. Bien, perfecto. La primera afirmación, vamos a hacer una cosa, iba a pensar en decirles uno y uno, pero vamos a decir una frase y responden los dos lo que piensan los dos. Bien, perfecto. Bueno. Dice... La música cristiana es solo la que menciona el nombre de Jesús, específicamente el nombre de Jesús. Polémico. Y la música cristiana normalmente es la que contiene letra que nos lleva a Dios, básicamente. Y sí, normalmente es como que contiene o Jesús o Dios o hace referencia a. Okay. Eso. Porque si no tiene una referencia, podemos hablar de cualquier otra persona. Ok, me gusta. Para mí. Sí, por ahí una cosa es lo que debería ser y otra es lo que es. Hoy nos encontramos con muchas de esas cosas. El otro día estábamos hablando con Virgi de ese tema. Y hay canciones que por ahí tienen un enfoque bíblico, un enfoque cristiano, sin serlo directamente. Pero uno es donde después toma todo eso, ese abanico de opciones que tiene en lo musical y dice, esto podría ser congregacional, esto podríamos, con esta música podríamos alabar a Dios o adorarlo, o podríamos directamente escucharla como para no escuchar algo que quizás no es bueno y al menos no nos
yo a veces uso el término, no nos contaminamos con determinadas cosas, pero bueno, es muy amplio. Claro, sí, pero puede tener como contenido, que como dijiste, que no... Puede o no. Sí, que no tenga específicamente el nombre, pero que tenga, sí, contenido bíblico. Sí. Ok, bueno, la siguiente es: en el cielo solo habrá adoración con música, no habrá silencio. Chan. También, bastante potente. Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a estar con cánticos constantes, así que yo creo que sí, en ese basándonos en eso, ¿no? Así que para mí, parecer, sí, vamos a estar en constancia alabando y adorando a Dios, porque Él se lo merece, básicamente. Sí, sí. Yo obviamente desconozco la respuesta, pero sí, sí entiendo que es un Dios musical, es un Dios que se deleita en la música, hay frecuencia en el mundo, en la vida, en un montón de cosas, y sí creo en la adoración constante. La adoración es constante, porque si, supongamos, ¿no? Dios aparece en nuestra presencia, es imposible no adorarlo. Claro. Entonces es como que cuanto más allá, con entendimiento, sin limitaciones, sin miedo, sin prejuicios, Tal cual. Sí, sin pecado. Sí, Pero, sí, nos imaginamos totalmente eso. Pero ese término es muy sublime para contestarlo, es muy... Claro, y además que obviamente creo que como vos dijiste, no es que sabemos precisamente, hay cosas obviamente que no son reveladas, pero sí podemos tener así como una noción. Yo para mí, ojalá. Sí. Yo creo que los de alabanza, o sea, los del Ministerio de Alabanza estarían chochos. Sí. Todos, obviamente. En los ensayos. Sí. Todo el tiempo ahí cantando. Yo creo que pobre el Señor, o sea, digo, escuchando mi voz. Vamos a ser perfectos, no te preocupes. Yo creo que me va a tener que poner unas cuerdas creo mejor. Que no vamos a necesitar ensayos. No vamos a necesitar. No. Pero bueno, seguimos. El que toca, otra frase, dice, el que toca un instrumento en la iglesia está ministrando tanto como el que predica. Justo eso lo dijimos antes de entrar. Exactamente. La alabanza es igual de importante, o sea, cualquier otro ministerio. Ya sea, ni siquiera estamos hablando de el que agarra una guitarra y empieza a tocar y empieza a estar en el ministerio de alabanza. No, el que agarra el escobillón y empieza a preparar el salón para aquellos hermanos cuando vienen, es igual de importante que aquella persona que se para y predica. Es igual de importante. No importa en qué área estés, ese área es igual de importante que todas las demás. Dios no pone peldaños, digamos, o espacios para decir, no, esto es mucho más importante que esto. No, todo es igual de importante para Él. Claro. Porque en realidad Él lo que mira es el corazón, no lo que nosotros estemos haciendo. Claro. Si nosotros estamos agarrando el escobillón y estamos limpiando, y lo estamos haciendo de corazón para Él, eso es igual de importante que aquella persona que se para y predica el Evangelio desde el púlpito. Claro. Bueno, no sé si quería sumar algo. Estuvo bastante... Totalmente de acuerdo que hay diferentes responsabilidades y hay cosas más serias o más delicadas que otras quizá, pero la parte del corazón es lo que más tiene que entender el creyente en sí. Tiene que entenderlo, porque es como el fariseo y el publicano. En ese momento el que se fue justificado fue el publicano. ¿Por qué? Porque Dios veía el corazón. Claro. Tal cual. Y sí, como decía Virgil, la persona que estaba riendo estaba gozosa de lo que estaba haciendo y estaba adorando al Señor en esa acción, y el predicador subió sin temor. Claro. Se va a ir justificado. Dios pesa el corazón. Sí. Bueno, Colosenses 3:23 repite eso, de si hacemos las cosas para el Señor o para los hombres. O también el otro día en la reunión de jóvenes justo se habló, entre otras muchas cosas, habló del servicio, y creo que Beto estaba hablando y habló de Lucas 22, de que el Señor vino a servir. Entonces yo creo que eso también hace referencia, o sea, si nosotros lo hacemos para Dios, el mismo Jesús vino a servir a la tierra, alabando, o sea, estando discipulando, o sea, él mismo se ciñó su cintura y lavó los pies a los discípulos. O sea, que eso lo hacía una persona que estaba, un siervo, que era una de las bases, lo más bajo, digamos. Claro. Y él mismo se colocó en ese lugar. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no también nos ponemos en ese lugar? Si ese era un lugar importante, bueno, nosotros también tenemos que entender que
no hay peldaños, sino que Dios mira el corazón de lo que nosotros estemos haciendo. Claro. Me gustó la palabra que usaste, Marce, de las responsabilidades. Sí. Obviamente, el servicio, el Señor ve justamente lo que decías, cómo tenemos el corazón, sea en el púlpito, sea con la escoba, lo que sea, pero también depende de esa responsabilidad, no sé, obviamente el pastor no tiene la misma responsabilidad que yo en redes, por ejemplo. Exactamente. Pero sí, obviamente estoy de acuerdo con eso, con las intenciones del corazón. Bueno, y la última también que va de la mano con esto de las intenciones, de que para quien hacemos las cosas, es Dios recibe cualquier tipo de música si la intención es buena. O si va de corazón. También polémica. Muy bueno. Pero está bueno. Muy polémica. Dios, ¿cómo decía? Dios recibe cualquier tipo de música si la intención es buena. Siempre y cuando esa música conlleve a un orden y realmente se lo haga de corazón, yo creo que sí. Pero como digo, Dios es un Dios de orden, entonces eso es una prioridad dentro de que tiene que estar también en el tema de la música. Ok. Definimos orden. Orden que no nos lleve a un estado de locura o de éxtasis o lo que fuere. Okay. Sino que estemos conscientes, corazón, mente y espíritu, en lo que estamos haciendo. Cuando hablábamos con Virgil el otro día, definíamos lo que, citando, ¿no?, a Frank Garlock, la verdad, excelente mensaje acerca de la música, y él en este orden planteaba el tema de que la música tiene que estar compuesta por, primero, la letra, porque es el mensaje que nosotros vamos a dar, y es importantísimo que esté en primer lugar. Después la melodía y por último lugar el ritmo. Y hoy normalmente encontramos eso en muchas alabanzas, en muchas canciones, en muchos himnos, donde se invierte el orden y eso degenera el fin. Claro. Más allá que nosotros vemos que Dios pesa el corazón, nosotros a veces estamos delante de la congregación y somos responsables delante de Dios, del lugar donde fuimos puestos, y no podemos alterar ese orden. Claro. Porque Dios es un Dios de orden y tiene que haber equilibrio, tiene que haber prolijidad, y no tenemos que ser emocionales. Por eso... en ese orden que ella te planteó, justamente no podés ser emocional a la hora de la alabanza. Sí. Tenemos que entender que lo que hacemos, lo hacemos de corazón para Dios, como adoradores, en espíritu y en verdad, como lo encontramos en Juan. Claro. Exacto. Sí, obviamente yo creo que como seres también humanos podemos tener emociones, pero que no sea esa prioridad, o sea, que no sea la intención de, ok, esta es mi emoción y te la presento, no. Muchas veces lo que sucede es que nos dejamos llevar por las emociones, y mismo el Señor en la palabra nos dice de que el corazón es lo más engañoso. Claro. Por eso también tenemos que tener la mente, por eso dije corazón, mente y espíritu, que estén todo alineado. ¿Por qué? Porque la mente también nos lleva a reflexionar lo que estamos cantando, y en espíritu para poder sentirlo y realmente elevarlo a Dios. Claro. Entonces, o sea, tenemos que, a ver, sí, por ahí tengo sentimientos por una canción, pero esa canción la tengo que llevar a la mente para poder entenderla y llevarlo al espíritu para poder elevarlo de esa forma, Claro. para que sea realmente para Él. Sí. Bueno, muy buena respuesta, y eso que estamos solamente en la introducción. Me gustaron. Bueno, muy lindo. Yo creo que eso sería como la primera parte para conocerlo. Ya sabemos más o menos para ¿Pero dónde ir. milanesa de carne o de pollo? Esa es una pregunta que solemos hacer. Pero bueno, ya que estamos, le preguntamos pollo. Pollo. Y Depende. depende del día. Me parece bien. Bueno, Depende del día. hay muchos invitados que prefieren la de carne si es que es casera, por ejemplo. Y la de pollo para el día a día. No, yo no soy tanto de la carne de vaca, sino más del pollo. Soy bueno. carnes blancas. Bueno, bien. Pero bueno. En mi caso soy carnicero, ¿verdad? Claro. Claro. El carnicero se pone muy pretencioso. Claro. Muy pretencioso, puede depender del corte, depende de la carne, depende. Claro, por eso lo simplificaste en depende, pero en realidad depende de todo. Tal cual. Bueno, muy bien. Empezamos con las preguntas ya en torno al tema. Okay. Hicimos igual, pero era siguen como... yendo de la mano con las que veníamos haciendo. Sí, Sí, obviamente. totalmente. Y empezamos básicamente con la primera pregunta, que es la música cristiana.
¿debe tener un estilo específico o adoptar algún ritmo? Eso es lo que veníamos hablando justo en la última afirmación, pero me gustaría que nos adentremos un poco más. ¿Ustedes qué creen? Más específico sobre, por ejemplo, todo esto que viene surgiendo del reggaetón cristiano, el rap, el trap y todos estos géneros urbanos que... Claro, géneros urbanos, vamos a definirlo. Vamos a hacer, perfecto. A ver qué creen ustedes. Marcelo, a ver. O el mismo, vengo yo rock, diciendo no solo todo los el géneros principio. urbanos, sino que el rock también. Claro. Disruptivo, digamos. Sí, ahí dijimos géneros urbanos porque justo ahora están como bastante de moda. Sí, están muy de moda. Sí. Esto del trap cristiano, que bueno, podemos evaluarlo. Eso yo creo que puede ser muy polémico y muy amplio también en respuesta, pero yo, hablando desde mi punto de vista, yo tenía una banda cuando estaba en el mundo, entonces desde mi experiencia, yo lo que puedo contar es que yo, amando mi género musical, que era blues en su momento, blues, soul, funk, jazz, hoy estoy dispuesto a renunciar a todo eso para seguir algo que no represente lo que yo quiero, a mí me gustaba, porque de hecho hablo en el pasado, como Pablo dice, yo estimo por basura lo que pasó antes, ¿sí? En mi vida, y hoy, si puedo transmitir un mensaje, porque también oradores dicen que el que está en alabanza deberían ser realmente teólogos ahí atrás, o arriba del púlpito del escenario, demuestra la seriedad que tiene esto, y la música uno filtra por lo que decía Virgi, tener eso en cuenta, esos detalles, pero no el estilo en sí. No el estilo en sí. Yo no puedo ponerme a hacer un solo de guitarra ahí arriba del escenario, por decirlo, por darle un lugar físico. Tampoco algo que tenga demasiados solos, puede ser de saxo, de piano, de lo que fuere. Entonces, el estilo para mí tiene que ser el más acorde a la letra o al ritmo que yo tenga que darle a esa letra. Entonces yo no puedo decir dancemos, cantemos, algo bien alegre porque estamos festejando algo, como vemos tantas alabanzas en el Antiguo Testamento, y que la música sea lenta. Claro. Tiene que ser acorde. Claro. Sí. O como la adoración, yo no puedo cuadrar una letra de adoración con algo muy rítmico. Tal cual. Puede darse, pero no es lo ideal. Claro, sí. Yo creo que eso también depende de como los músicos, o sea, los que, no sé, que creo que me habías dicho que... ¿Quién era el que era profe de música en tu familia? No. Un tío, no vamos a decir nombre, pero un tío. Sí, mi primo. Tu primo. Sí. Bueno, pero yo creo que él debe saber que eso es lo que decía Marce, obvio. La melodía con la letra tiene que ir pegando. Sí, porque si no es totalmente. como... Estoy contento. Claro, porque estoy feliz. O sea, una cosa es tener que expresarlo y se expresa también a través de, como decía Marcel, a través del ritmo. O sea, si vos estás escribiendo una canción que tiene que ser alegre, que te estás hablando de que sos alegre, bueno, el corito, estoy alegre, es rápido. Claro. Y tiene que ser de esa forma, ¿por qué? Porque expresa esa alegría. Claro. Pero bueno, y con respecto al tema de los estilos urbanos, yo creo que los estilos urbanos también es como la mayoría de las canciones que he escuchado enfrentan al creyente a ese tipo de rigidez o que tenemos y nos pone en yo estoy haciendo, hay que prestar atención obviamente a lo que escuchemos, prestemos atención a la letra, no es solamente dejarla de fondo, sino también el prestar atención y pensar, como digo, tenemos que utilizar nuestra cabeza, nuestra mente, y pasarlo y decir, espera, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo esta canción? Y pasarla también por el filtro de la Biblia. Claro. Importantísimo eso. Y ahí decir, ¿yo estoy haciendo esto? Porque hay muchas canciones hoy día en la parte del género urbano que son eso, me enfrentan a mí como creyente, claro, a los legalismos que se les llama, al tema de las rigideces, ¿es realmente lo que el Señor Jesús dejó escrito en la palabra? Bueno, yo creo que va por ese lado.
Y depende mucho también el tema de la sociedad, cultura, todo eso va Claro, a depender. obvio, sí, siempre va a depender la cultura, la sociedad en la que estemos. Así que... Bueno, yo iba a como comentar de paso, creo que esto nos sirve a todos. Yo cuando empecé a conocer al Señor, era adolescente, tenía entre 13 y 14 años. Y bueno, yo hubiera escuchado mucho de mi familia, mucho reggaetón, mucho trap. Porque en mi familia se escuchaba eso, no mi familia de mi casa, sino mi familia como tíos y demás. Y siempre me crié con toda esa música. Y bueno, cuando obviamente empecé a conocer al Señor, me empecé a enfrentar con un montón de canciones que yo decía, che, esto no es lo que le agrada al Señor, canciones que realmente decían barbaridades. Sí. Y bueno, adolescente también queriendo escuchar, no sé, algo también lindo, divertido, como decía Marce recién, o sea, obviamente. Me encontré con un trapero, no sé cómo decirle, pero un cantante urbano que hacía lo que vos acabas de decir, que a partir de sus canciones y de ritmos lindos, qué sé yo, eran bastante movidos, no un montón, te enfrentaban, pero en este caso no legalismos, sino que te enfrentaba a tu vida, o sea, en tu vida. También. Te decía, por ejemplo, como, no sé, una de las canciones es, no sé, hacemos tal y tal cosa. Sí. Pero lo estamos, por ejemplo, hablando en un momento del corazón, no me acuerdo de las letras exactas, pero decía como, bueno, ¿y tu corazón cómo está? Claro. Y el Señor en qué prioridad está. Y era todo el tiempo, y la canción te la terminás aprendiendo de memoria, y hay partes que vos decías, che, qué lindo. Y yo, adolescente, 14 años, que escuchaba cualquier barbaridad, pasar a escuchar eso, era como una confrontación constante a mi vida. Hoy en día no las escucho porque ya no me identifican, claro. Ya no me siento, no sé, no me gustan tanto. Pero creo que para esa edad y para el contexto que yo tenía de escuchar basura, ¿sí? De escuchar música totalmente basura, mundana, por así decirlo, y pasar a eso, creo que está bueno desde ese lugar. De una persona que no conoce a Cristo y empieza a conocer a Cristo, no sé, como que nos puede llegar a mostrar ese lado, sí. No sé, rítmico. Sí. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo cuando tenía aproximadamente 15 años, y me acuerdo clarito porque esto fue una charla que tuve con mi tía, a mí me habían regalado mi MP3, mi primer MP3, o sea, estamos hablando años. Y resulta que, claro, en ese momento estaba todos los cantantes, reggaetón, todo, claro. todo a dar. Y había algunas canciones que a mí me gustaban que no eran malas ni que tenían letras horribles, pero que no eran cristianas. Claro. De repente viajo a Buenos Aires, resulta de que mi tía, ella sí era de escuchar todo estilo de música, y dentro de esa música estaba el estilo urbano, que en ese momento era muy puntual. Claro. O sea, hoy día tenemos un abanico espectacular de un montón de música, pero en ese momento era muy específico, porque recién estaba todo saliendo eso. Sí, sí. Y ella me dijo, ¿por qué no escuchás fulanito? Y yo, pero me gusta esta canción. No, pero dale un changüí. Entonces, bueno, me puse a escuchar y fue, para mí también, como adolescente creciendo, me fue de edificación. Claro. Porque había canciones, por ejemplo, Dale la mano al caído, no hagas leña del árbol caído. Ay, y había un montón de cosas que como que me enfrentaban como diciendo, che, vos, en tu vida cotidiana, ¿sos así? O sea, si ves a una persona que está caída, que está mal, o que ha caído y necesita una mano, ¿vos vas y les la das? O sea... Sí, o juzgás. Y entonces ahí es como que vos decís, o sea, realmente me está enfrentando a mi vida cotidiana y el cómo poder mejorar. Claro. Hoy día no es tampoco de mis ritmos normales, depende mucho también mi ánimo para poder escuchar música. Pero cada tanto como que tengo ahí unas canciones ahí que son muy clave. Pero bueno, también me pasó eso. Y ahí fue cuando hice un cambio también en las escuchas que yo tenía. Claro. Me hace acordar a los grupos adolescentes, a Tizi, que le mando un saludo a los temas que ponía él. Sí, Tizi también él también me hizo conocer un montón de artistas que están muy buenos. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. Dale.
Casi se me cae el celular. Sí. Bueno, ¿qué hace que una canción pueda ser considerada cristiana más allá del estilo musical? Bueno, ahora ya cambiamos también el foco. Ya más Sí. yendo al contenido, supongo, de la letra. Bueno, el término, por ahí, no sé si, no diré que es del todo correcto o no. Nosotros tenemos que separar que dentro de la música cristiana, que es algo gigante y hoy muy mal llamado, porque pones música cristiana y pueden hablar de cualquier cosa, Sí. nosotros tendremos que separarla en dos. Música cristiana para nosotros, que es los ejemplos que ustedes están citando, Exactamente. y la música que es para Dios. Y no es lo mismo. Claro. Es ahí donde nosotros decimos qué es lo que le agrada al Señor. Y ahí entra en otro tema muy amplio y muy debatible. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque yo sé que Dios pesa el corazón. Pero no es lo mismo. Y es lo que está pasando hoy en muchas iglesias donde se toma música que no es para Dios, sino para nosotros, como oraciones Sí. escritas con melodía o un montón, porque abarca mucho, no podríamos entrar porque la verdad que la lista es muy grande, Sí. y la llevamos arriba a la iglesia para que la cante la congregación. Claro. Y nosotros en la congregación estamos llamados a adorar, a alabar Sí. a Dios, a exaltar a Dios y a engrandecer su nombre, su misericordia, sus atributos, y estamos cerrando. Sí. Muchas veces estamos cerrando. Y bueno, creo que tenemos que ser un poco más temerosos y ser un poco más dirigentes en eso, en buscar la palabra, el guía también de, ¿por qué no?, a los ancianos, a Sí. los pastores y a la Biblia misma, donde nosotros podemos decir, cotejar y decir, no, esto no es correcto. Claro. Sí. Vos dijiste lo congregacional o no. Exacto. Eso Ok. también. Marcamos Sí. esa diferencia entre la alabanza y la música cristiana. Claro, Entonces, música, o sea, la música cristiana tiene que ser sí o sí basada en la palabra de Dios. Eso simple y directo. Indiscutible. Es indiscutible, tiene que estar basado. ¿Por qué? Porque lleva mensaje. Y si queremos que lleve un mensaje vivo y eficaz, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahora, podemos hacer la división como dijo Marcelo. Tenemos la música que tenemos para casa, para escuchar, para crecer, para nosotros como creyentes, y también la música que tenemos para la alabanza o la adoración dentro de la congregación, como decía Marce, que esa tiene que ser cristocéntrica. Claro. Acá nosotros no venimos a hablar del yo hice yo, perdón, yo. No, es Cristo. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué cambió Cristo en mí? Sí, y todo ¿cómo todo ese tipo de cosas. Tiene que ser cristocéntrica. Y si no estamos seguros, como dijo Marcelo, hablamos con amigos, con personas que conozcan de la palabra, pastores, ancianos, como sea que le llamen, y poder traerle, nosotros queremos esta canción, ¿ustedes qué piensan? Claro. Pedir el consejo, pero el consejo real, no el de mi par, porque capaz que mi par está en la misma que yo y no sabe. Entonces buscar a alguien que tenga el conocimiento para poder guiarme, porque nosotros no nacemos sabiendo, Sí. estamos aprendiendo en el proceso. Sí, sí. Y aquellas personas que son cabeza, es a los cuales tenemos que tener la tranquilidad de poder venir y decir, quiero cantar esto, ¿se podrá? Y ellos nos van a decir, no, fíjate, acá, fíjate esto, capaz que está todo perfecto, pero esta parte, ¿sí? Entonces tener esa tranquilidad de poder venir y hablar con ellos. Eso es fundamental. Claro, porque capaz que quien creó la canción en su momento tenía eso, capaz la mirada de decir, bueno, esto es como para reflexionar yo y no es para cantar en una iglesia. Exacto. Y no, Exactamente. se puede llegar a confundir, como dijo Marce. Ujú. Bueno, justo de lo que veníamos hablando, me gustaría que hagamos como esa diferencia o esa distinción entre, ¿cuál es la diferencia entre un himno, un cántico y una canción? ¿Cuál es, o en cuáles nosotros adoramos? ¿Qué piensan ustedes también? Y que cómo podemos hacer esa diferencia entre las tres, o entre las dos, podríamos decir, entre himno. Ok. Canción. Sí. ¿Ustedes qué piensan? No soy quizá la persona más por ahí. A ver, hay gente que es muy entendida. Porque hoy hablamos con Virgi
de la profundidad de cada uno de esos términos, porque en realidad nosotros podríamos decir himno, que es algo clásico, puede ser del mundo o no, como encontramos los himnos nacionales. Claro. Tal cual. Eso es terminología, ¿sí? Y vos decís himno en una congregación donde tenemos un himnario nosotros, donde tenemos separado canciones de himnos, de coros, bueno, pero no deja de ser vocabulario nuestro. Muy distinto es cuando vos vas a la Biblia y encontrás que en el hebreo o en el griego encontrás diferentes términos para especificar cada cosa, y es mucho más profundo. Claro. Y es donde yo no me meto. O sea, normalmente opino de lo que relativamente conozco, pero esto me parece mucho más complejo y más profundo como para hablarlo así sin temor. Pero sí, por ejemplo, el tema de la alabanza, que también hoy lo estábamos compartiendo con Virgi, ella decía, es un hablar bien, ¿verdad? Porque vos podés alabar a Dios, podés alabar una persona, podés alabar cualquier cosa en realidad, pero nosotros como creyentes en Jesucristo, nosotros llevamos la alabanza o la adoración a una persona, a Dios en este caso, ¿sí? Ahora, algo que tenemos que tener muy presente es que nosotros no somos capaces de dirigir ningún tipo de alabanza. Es Dios mismo. Sí. Un pasaje que tomamos referencia nosotros es que, por ejemplo, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De mí no van a hacer cantar alabanza. Claro. Porque el pecado aún mora en mí y no soy digno, más allá que he sido dignificado por la obra de Cristo. Y la otra, sacrificio de alabanza, dice por medio de Él. Esto es fruto de labios que confiesan su nombre, ¿sí? Es Cristo la única persona capaz de llevar al Padre una alabanza como corresponde. Claro. Entonces es Cristo en nosotros cuando alabamos de corazón, en espíritu y en verdad. No es Marcelo quien adora. Nunca. Sí. Ese principio creo que lo tenemos que aplicar en todas las cosas de que venimos hablando y entender. Nosotros no podemos adorar a Dios. Es Cristo quien adora a Dios. Cristo en nosotros podemos ahora adorar a Dios. Claro. Y eso hoy está muy tergiversado, muy malentendido. Entonces se dice, y yo alabo a Dios cantando cuando voy, pongo la música y adoro y alabo, porque se minimiza el real significado. Nosotros tenemos que tener el corazón, la mente alineados, como dice Virgi, en la persona de Jesucristo, para poder alabarlo, exaltarlo, engrandecerlo como Él se lo merece. Sí. No puede estar pensando en otra cosa. Es profundo, pero bueno. Sí, tal cual. Y como decías vos, himno, cántico y... ¿cómo habías canción. dicho? O himno y canción, por ahí cántico y canción. Sí. Muy similar. Es prácticamente lo mismo. O sea, si nos ponemos a pensar, como dijo Marcelo, son términos propios nuestros. Y la diferencia es más que nada el tema de ritmos y el cómo fue armado. Pero es la música, es música. Y a través de eso podemos alabar y adorar a Dios. O sea, no hay diferencia. Por ahí la diferencia que podemos llegar a encontrar es en qué momento utilizar cada uno. Claro. O sea, por lo clásico, por... a quién va referido, qué personas van a estar en ese momento, en esa reunión. Eso también influye también al momento de, por ahí, elegir las canciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una reunión de jóvenes es medio raro que haya un himno. Claro. No digo que sea imposible. A mí, personalmente, me re gustan los himnos. Sí. No es imposible. Hay himnos que son muy lindos. Pero es más raro encontrar un himno dentro de una reunión de jóvenes que en una cena del Señor. Claro. Yo creo que también esto, sin participar en el Ministerio de Alabanza y también no siendo totalmente experta, pero en la mayoría de himnos, o por lo menos la mayoría que conozco, porque no me los sé todos de memoria, pero hay muchos himnos, o no sé si todos,
que tienen justamente que son cristocéntricos, o sea, no me quiero equivocar, pero los que yo me acuerdo es, por ejemplo, no sé, en la cruz, o el santo también. Pasa de Rostro que, divino. Rostro divino, es si no, Cristo todo el tiempo siendo exaltado por lo que hizo, por lo que es, por lo que fue, por todo. Exacto. Dentro, si vos te fijas en el himnario, vas a tener categorías y vas a tener Cena del Señor, escuela dominical. Yo, por ejemplo, iba a la casa de mi abuela, que esto era muy lindo. Mi abuela siempre fue el tema música, es más, estuvo acá trabajando también en el Ministerio de la Música en su momento, cuando ella era joven, y eran himnos en ese momento. Y, por ejemplo, a la hora de la siesta, ella me cantaba himnos. Claro, y yo me acuerdo específicamente, había 2 himnos que eran para niños, porque ella para dormir la siesta me cantaba. Y ella me cantaba, hay uno que es Joyas, que ese es un corito, pero después había 2 himnos que era Me puedes decir piedrecita, piedrecita, que es uno, y el otro era, ay, se me olvidó ahora. Pero bueno, está uno está arriba del otro, básicamente. Y son himnos para niños. Y si no, la nave evangelística también es para la escuela dominical. Claro. O sea, el himnario, nuestro himnario, el himnario que tenemos nosotros es Himnos y Cánticos del Evangelio. Para las personas que lo quieran buscar, lo tenemos también en aplicación. Sí. Lo podemos conseguir. Sí, yo lo tengo en aplicación, está muy bueno. Si lo tenés en libro, si en algún momento tus abuelos o quien fuere los tenés, atrás tenés el índice. Lo tenés tanto alfabéticamente como después por estilo. Y está buenísimo eso. Entonces, sí, nosotros conocemos más los que son de la Cena del Señor, que son cristocéntricos, y la obra de Cristo en la cruz. Claro. Porque es a donde venimos a enfocarnos. Claro. Pero en su momento se cantaba para todo, básicamente. Así que sí, son hermosos los himnos. Yo creo que los tendríamos que cantar en todo, en la reunión de jóvenes. Sí, todo. a mí me gustaría. Himnario que me lo regalaron en el bautismo. Lo tengo ahí nuevo en un... Hay que sacarlo, hay que usarlo en tu casa. Entonces la diferencia estaría más en la estructura de cómo se escribe o qué objetivos tiene para cantar. Sí, exactamente. Para mi persona, para ese lado. Sí. Claro. Bueno, no sé si quieres hacer lo próximo o la hago yo. Dale. Otra cosa que, bueno, me acuerdo en pandemia, volviendo antes que sí, haga la pregunta Cris, en pandemia que no nos podíamos congregar físicamente, sí, tal vez por Zoom o por alguna plataforma. Yo me acuerdo que, voy a hacer algo re meloso, pero yo extrañaba eso. Claro. Porque normalmente por Zoom no cantábamos, no hablábamos juntos como congregación. O por lo menos donde yo me conectaba. Sí. Y una vez me acuerdo de también agarrar el himnario y ponerme yo a cantar. Y no sé, eso extrañaba también de la iglesia junta haciendo eso, de cantar. Creo que a veces los subestimamos, la palabra, los himnos. Y decimos, bueno, pero eso son cosas como viejas o ya no tienen relevancia. Claro, y es como, pero lees la letra. Pero pasa muchas veces eso. Hay dentro de los himnos hay palabras que son tan raras y extrañas a nuestro vocabulario cotidiano que como que, ay, pero ¿qué quiere decir esto? Y bueno, eso también nos desafía a sentarnos, buscar en un diccionario qué significa y o sea, como dije normalmente y lo voy a seguir diciendo, tenemos que usar nuestra mente para poder saber qué es lo que estamos diciendo. Claro. Así que es muy importante qué es lo que sale de mi boca al momento de tener ese... que sale de mi boca en todo momento, pero ser conscientes de lo que estamos diciendo. Claro. Sí. Muchos no los canto porque no sé qué dicen. Bueno. Load no sé qué es a día de hoy. Load es alabar, por ejemplo. Bueno. A partir de ahora los empiezo a cantar. Bueno. Está bien, la pusiste en aclaración. Me parece muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Bueno, también va por la misma línea. Vamos por el mismo lado. Alabanza y adoración. A ver, no podés alabar sin adoración, podés adorar sin alabanza. Ok. ¿Estamos? Ok. Ampliemos. Bien. Sí. La alabanza en sí es el momento en el cual estamos
en congregación, alabando, y estamos adorando en ese momento. Tenemos que tener nuestro corazón preparado para eso. Pero la adoración no significa tener solamente que cantar. O sea, no es solamente cantar. Es también cómo me comporto, mis oraciones, cómo trato al otro. La alabanza conlleva toda mi vida. Pero la adoración, sorry, sí. me vuelvo. La adoración conlleva toda mi vida, la alabanza es solamente una parte de la misma. ¿Estás de acuerdo, Marcelo? Sí. ¿Qué tenés para decir? A mí algo que me gusta mucho acerca de la adoración es que nosotros tendríamos que ser adoradores constantes en todo lo que hacemos, decimos, pensamos. La adoración, nosotros cuando vamos a la Escritura vas a encontrar que se postró, cayó, se postró y adoró, cayó de rodillas y adoró. Es un momento que también es sublime, pero también es cada paso en tu vida. Sí. Por eso volvemos al pasaje donde el Señor habla con la samaritana y dice que el Señor, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca que le adoren. Esa adoración tendría que ser un reflejo y una consecuencia de todo lo previo, ¿no? Claro. La búsqueda de Dios, la lectura bíblica, la oración, ser íntegros, entregar una vida totalmente, entregarla al Señor, para que Él obre en nosotros y no nosotros obrando. Claro. Entonces esa vida entregada, dedicada, sujeta, sumergida en, eso es adoración. Claro. Bueno, muy buena distinción. Creo que era necesario Sí. hacerla, porque a veces decimos como, bueno, estamos en el momento de adoración. Y no, en realidad estamos siempre, o sea, adorando al Señor. Estamos en el momento de... O deberíamos. Deberíamos. Claro, tenés razón, perdón. Aclaración. Estamos en el momento de alabanza, tal vez. Exacto. Que está buenísimo y lo hacemos a través de la música y demás. Sí, yo creo que está bueno decirlo, o sea, aclararlo, porque a veces se confunde que solo lo hacemos en el ministerio alabanza. O sea, en el ministerio de las canciones y demás. Pero adorar lo podemos hacer en todo el ministerio. Sí. Hay gente que solamente adora en el momento de alabanza. Porque no ha hecho una examinación en su vida para tener la adoración constante. O sea, tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser un perfume agradable a Dios. Y ese perfume es la adoración. Entonces, en cada paso de mi vida se tiene que ver reflejado Cristo. Y de esa forma es como yo lo adoro. ¿Sí? Entonces, en mis estudios, en mi trabajo, en mi casa, en el trato hacia mis padres, hacia mis hermanos, amigos, familiares. Toda persona que me cruzo tiene que ver a Cristo en mi vida. Claro. Y de esa forma yo estoy hablando bien, estoy adorando a Dios. Claro. Así que eso también. Sí, Jesús nos llamó a ser luz. Exacto. Del mundo. Bueno, y ahora una pregunta también un poco sobre la congregación, y es de qué manera la música une a la congregación y fortalece la fe. ¿Ustedes cómo creen que la música influye desde ese lado en la congregación y fortaleciendo la fe? Creo que nos une en un mismo sentir y nos lleva a preparar el corazón para recibir. Es en un momento en el cual no tendrían que haber distracciones, tendríamos que estar enfocados en quién estamos hablando. Como dijimos, la alabanza dentro de la congregación, cuando estamos congregados, tendría que ser cristocéntrica. Entonces es el llevar nuestra mente y nuestro corazón hacia Cristo para poder después, en el momento de que sea el momento del mensaje, poder recibir preparados la palabra, básicamente. Sí, es tremendo. Como para agregar, claro, recibir y dar. Sí. Como para agregar. En ese momento, la palabra clave que dijo Virgi es esa unidad que Cristo a través de su obra logró. Entonces,
ese milagro, después del famoso consumado es, logró unir en cada uno de nosotros un mismo sentir para lograr una misma mente, un mismo corazón, si se quisiera, y dirigirnos siempre con entendimiento, ¿no? A adorar al mismo Dios, y teniendo en cuenta que si es como, está mal dicho, pero si es un Dios musical que se agrada de la música, porque ustedes vieron en la escritura cuántas cosas ocurrieron a través de la música. Sí. Cadenas en el piso, celdas abiertas, muros caídos. Muros caídos, cosas tremendas, pero no que la música fue. Sabemos que Dios es quien ejecuta, pero si nosotros de alguna manera u otra podemos brindarle eso a Dios a través de nuestro corazón, porque siempre volvemos a caer ahí continuamente, porque es la clave. Claro. Que nosotros entendamos que no es lo que decimos ni cómo lo decimos, si entonamos sí o no, es cómo nos presentamos delante de Él. Exacto. Y si Él, como olor fragante, le llega este sacrificio vivo nuestro, eso es la clave. Exacto. Eso es la clave. Y en unidad, por eso lo grandioso que es cantar congregacionalmente hablando, ¿no? Sí. Es hermoso. Ya en realidad cuando dos se juntan, bueno, ya tenemos promesas, ¿no? Pero cuando dos o tres y vamos sumando, vos decís, qué lindo. Sí, además ahí está el cuerpo del Señor, o sea, ahí estamos nosotros con Jesús en nosotros, adorando a nuestro Padre. Yo creo que es algo hermoso. Sí. Y es único. Y es único, totalmente. Y como dijiste vos, con el Señor Jesucristo en nosotros, porque también tenemos que pensar que primeramente tenemos que tener esa decisión por Cristo para poder hacer que esa adoración, ese olor fragante llegue a Cristo y llegue a Dios. Entonces, primeramente es, porque capaz que hay personas que están escuchando también y no saben esto, pero primero, para poder agradar a Dios, tenemos que primero aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y fiel Salvador. Y después de ahí, nuestra oración, nuestra adoración, todo eso va a llegar al Padre sin ningún techo, sin ninguna traba. Claro, sí, totalmente. Bueno, yo creo que para ir terminando, también porque no sé cuánto llevamos, pero sé que nos fuimos totalmente. Así que bueno, nada, agradecer a los dos. Y creo que como última pregunta y como para cerrar con broche de oro es, no sé si querían darle algún consejo o alguna palabra de aliento tal vez a algún espectador, a alguien que nos esté mirando. O ya, perdón, ya que estamos hablando de música, alguna recomendación, alguna canción, alguna alabanza que pueda llegar a... Bueno, eso, y además también una recomendación para alguien que, por ejemplo, se está como uniendo al Ministerio de Alabanza. ¿Qué le dirían a esa persona? Y bueno, de paso, si quieren recomendar alguna canción o eso ya es a libre elección. Bueno, a mí me gustaría enfatizar algo que dijo ella, que es con lo que tendríamos que haber empezado. Chan. De nuevo, todo de nuevo. Grabamos todo. Virgi dice la importancia de tener a Cristo en nuestro corazón. Sí. ¿Cuánta gente hoy, si nosotros tomáramos un altavoz y diríamos, ¿quién alaba al Señor? Y medio mundo levantaría la mano, porque piensa que por cantar música cristiana o cantar alabanzas, ya es cristiano o... No, chicos, a ver, si algo tenemos que dejar es... Vuelvo a enfatizar el tema de que Cristo es el único que puede presentarle una adoración al Padre. Claro. Nosotros, al estar en Cristo, podemos adorar al Padre, porque nosotros somos aceptos en el amado. Sí. Cualquier persona que cante alabanza, pero no tiene a Cristo, la alabanza no llega al techo. Lo mismo en la oración. Hay una oración que Dios escucha y la primera es cuando uno reconoce a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Mientras tanto, son oraciones que no llegan al techo. Y eso tenemos que proclamarlo, tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo a viva voz en las calles. Y volviendo al tema de la alabanza, si alguien está entrando al ministerio, que lo haga con temor. Sí.
que lo haga con temor, con entendimiento, con dedicación. Que no es un juego, no es agarrar una guitarra, un bajo, una batería, un piano o cantar porque le gusta la música. Claro. Tiene que separar. Una cosa es cuando vos estás obrando en la obra de Dios, o sea, sos un instrumento de Dios, ¿sí? Otra cosa es música en el mundo. Claro. Exacto. Es totalmente diferente. Sí. Y de consejo, por mi parte, es, bueno, como dijo Marcelo, entrar con temor, con respeto y compromiso. Cuando nosotros estamos parados, cuando estamos enfrente de una alabanza, tenemos que entender que somos herramientas. Y no somos prescindibles, ¿sí? Si Dios cree que vos no tenés que estar ahí, va a venir otra persona y va a tomar tu lugar. Porque es así. Nosotros tenemos que hacerlo dando lo mejor de nosotros, primeramente, y con mucho temor, mucho respeto y mucho compromiso hacia Él. Y bueno, yo que soy parte de las voces, hoy no se puede apreciar porque estoy congestionada y eso, pero yo que soy parte de las voces, que canten sin miedo. El Señor no espera que nosotros cantemos con perfección, con lo mejor de lo mejor. No tengo que tener la voz de Cristín de Clario ni de Marcela Gándara para... No, tengo que hacerlo entonado, aprenderme las canciones y después adorando, claro, sintiendo y pensando realmente lo que estoy cantando y expresarlo. Porque hay muchas veces que por ahí vemos que pasamos al frente, cantamos y somos estatuas. Y no, el Señor no quiere eso, quiere que lo alabes y lo adores de todo corazón, y eso también lleva a expresarlo con el rostro, con el cuerpo a veces, y eso también incentiva a la congregación a que lo pueda hacer. Claro. Entonces, sacarse el miedo, no el temor. Ay, yo iba a decir lo mismo recién, yo iba a decir, entonces, conclusión, alabemos con temor, pero sin miedo. Exactamente. Es como la buena conclusión de, bueno. Porque es sin claro, miedo, pero con temor, o sea, con respeto. Sí. Sí, yo además creo que, bueno, me encantó el consejo, además yo no estoy en el Ministerio de la Danza, pero lo voy a tomar para Totalmente, mi lugar. es para cualquier persona que cante, claro, básicamente. Y creo que también parte de esto, ¿no? Del tener temor a Dios, es entrar, si es que estás entrando a este ministerio o cualquier otro ministerio, también entrar con humildad. Yo creo que alguien que recién está comenzando es decir, bueno, como los que ya están hace años, tal vez que el Señor, vos ves que está todo el tiempo edificándolos en el ministerio, ¿cómo me pueden guiar? Exacto. Entonces, es muy importante sí, eso. Totalmente. Y yo lo digo, por ejemplo, en el ministerio, no sé, ahora en Somos Pulso, Adrián, que ya estuvo en un programa con nosotros, es nuestro pastor también, que lleva años, creo, me parece que más de 20 años en la radio, y que yo ahora entro en este ministerio, este nuevo ministerio, y tengo que decirle a Cris, che, hay que hablar con Adrián, porque nos tiene que enseñar un montón de cosas. Exacto. Y entrar nosotros también con humildad desde ese lugar, con entusiasmo, o sea, con ganas, obviamente, pero desde, sí, la humildad. Sí, o sea, como dije antes, buscar, tanto como que el tema de las letras, buscar el consejo de aquella persona que ya lo viene haciendo. Claro. Y también investigar por mi parte. Sí. El seguir aprendiendo. Esto no es que, llegué hasta acá, yo puedo dar esto y nada más. No, sigamos aprendiendo, sigamos edificándonos para el servicio a Dios. Claro. Eso es muy importante. Y sí, porque es para Dios justamente. Hay que hacerlo de la mejor manera. Y habían dicho del tema de canción, una canción que recomiendan. Ah, sí. Yo tengo una canción que me había marcado mucho en mi vida, que es la canción de Océanos, la de Hillsong. Sí. Yo me he dado cuenta que el Señor me puso en mi corazón un corazón volcado al tema de misiones, y esa canción cada vez en alguna reunión, ya sea, yo estuve trabajando también como voluntaria en el Barco Logos y en varios procesos de mi vida, esa canción siempre fue clave y siempre estuvo en algún parlante escuchando, y es maravillosa, y por eso es una de mis canciones que la tengo ahí, claro, arriba. Fabs. Sí. Y Marcel, no sé si tenías alguna. La primera canción que me aprendí y que
por el pasaje bíblico la que me lleva, Sí. es que la tengo muy arriba. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ah, sí, temón. Olvídate. Sí. Los dos temones. Sí, Yo sí, los totalmente, dos totalmente. Sí, muy linda. Bueno, genial. Creo que es una maravillosa forma de terminar. De paso, ya pueden ir a escuchar las dos canciones. Nada, les agradezco mucho a los dos por estar hoy acá. Creo que se nos hizo un programa corto por lo lindo que estuvo. La verdad, yo la pasé bomba. Y porque perdimos el reloj. Sí. Sí. Pero bueno, nada, agradecemos a todos los espectadores también por estar escuchando o viendo también. Les agradecemos por cada programa. Y bueno, nos vemos. Algo importante para mencionar es que ya estoy adelantando, pero se va a venir esto de la alabanza y la música cristiana no solamente en este capítulo, que fue hermoso y fue una hermosa manera de empezar, pero esto va a seguir por un tiempo más, así que nada, los esperamos en el próximo programa y queremos escucharlos también, queremos saber qué les parece el programa, de qué más les gustaría que estemos hablando de alabanza y música cristiana, qué les gustaría saber y nada, eso, no más. Bueno. Así que bueno, los esperamos en la próxima y nos vemos. Somos Pulso. Bye. Pulso.